Buenos días a todas. Hoy tenemos la clase número 26 de nuestro discipulado de Casas de Vida de Centro de Vidas Lomas de CBL Garden Santa Fe. Y el título de nuestro estudio es El valor de un alma. Gran tema nos está dando nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por esta mañana, porque nos permites estar unidas en tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor. Todas estas mujeres junto conmigo buscando de ti. Solo tú, Señor, nos da satisfacción a nuestra alma. Por eso, Señor, te buscamos. Tenemos hambre y sed de ti. Señor, ven y habla al corazón de cada una de nosotras. Danos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieres revelar a través de este estudio. Padre, gracias porque nos has mostrado que no podemos ser sabios en nuestra propia prudencia, sino que tú, Santo Dios, nos has unido con Cristo Jesús para que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Padre, gracias por el privilegio y la gran responsabilidad que nos has dado como ciudadanas de tu reino y miembros de tu familia. Por favor, incrementa la compasión en nosotras. No nos permita ser indiferentes a la necesidad y al dolor de los demás. Llénanos de tu misericordia por el que sufre, por el que te duele, y envíanos a aliviarlo de su dolor. Padre, te pedimos nos actives para seguirte y nos prepares para unirnos a la misión de salvar almas, para que sean transformadas por tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos nuestra clase con este versículo clave que tenemos en Mateo 18:14, que nos dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así es. Acabamos de escuchar una alabanza preciosa que dice que Él deja las 99 y va por la que va perdida. Nosotros, como hijas de Dios, con piedad debemos tener la sensibilidad y entender lo que significa cada alma para Dios. Cada alma para Dios significa la vida eterna de sus hijos. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Nosotras ya tenemos la bendición de conocer a Jesús. Ya estamos en comunión, ya no estamos en una religión. Se nos ha sido revelado por el Espíritu Santo que el Señor Jesús tiene su corazón en toda persona, ya sean multitudes o individuos. Y nosotros que somos tan afortunadas de vivir con Él en comunión, debemos, así como el Señor Jesús, tener su corazón en toda persona, ya sean multitudes o individuos. Así también nosotros tenemos la responsabilidad como hijas de Dios de reconocer el valor de toda persona para evangelizarla, afirmarla y cuidarla con la compasión y el amor de Jesús nuestro Señor. Como ciudadanos del reino de Dios, debemos cambiar nuestra forma de vivir. Eso implica ajustes en nuestras actitudes, mentalidad y formas de actuar, reconociendo que el cambio se dará por amor al Señor Jesús, ya que deseamos parecernos más a Él y hacer las cosas a su manera. Pues si ahora tenemos una relación con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesús, que vino a mostrarnos al Padre y abrirnos camino de vuelta a su presencia. En 1 Corintios 1:30 nos dice el Señor: pero gracias a Él están unidos a Cristo, a quienes Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué nos dice esta palabra? Que Dios nos ha unido a Cristo, que nos ha hecho para nosotros sabiduría, nos ha dado la justificación por medio de su sangre, nos ha redimido y nos ha llevado a la santificación. Todo esto nos otorga nuestro Señor Jesús en el sacrificio completo y perfecto en su muerte en la cruz. Y esos atributos son los fundamentos en los cuales debemos basar nuestra identidad de hijas que viven en la cultura del reino. Tomo esta reflexión de mi pastora Lourdes Acero, que nos dice: según el impacto de la revelación de la redención en tu vida, será el efecto y el impacto que tengas al vivirla. ¿Qué impacto tiene para ti la revelación de la redención en tu vida?
¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Realmente has valorado el sacrificio de Jesús que murió por ti y por mí con su sangre pura, limpiarnos y justificarnos? Nos limpió de todo pecado y nos dio con su muerte, resurrección y la redención y vida eterna. Nuestro entrenamiento como líderes discípulos es lo que hará realidad nuestro potencial, alcanzando y discipulando a muchas almas que hoy no le conocen. Pero nos tenemos que ejercitar en el amor, la fe, el dominio propio, la perseverancia y la disciplina para cumplir su voluntad. Nos dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 de la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Nuestro Señor nos habla con mucha claridad. Esta palabra nos conmina a dejar las cosas mundanas y ser sumisos a Dios para vivir e incorporarnos a la cultura del reino y a prepararnos para ser discípulos y buscar primeramente el reino de Dios, ser humildes y someternos a la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Ya nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo. En Hebreos 12:2 nos dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Si Jesús nuestro Señor nos puso el ejemplo y nos dice que vamos a ser rechazados, que nos van a dar la espalda, que no nos van a querer ni dirigir la palabra, aún nuestros propios familiares, nosotros tenemos que ser piadosos y no tomar en cuenta ni ofendernos con las respuestas de desaire que nos puedan hacer a la gente que nos acerquemos con la palabra de Dios. No podemos desistir, tenemos que ir a salvar las almas. Ese debe de ser nuestro objetivo, sin tomar en cuenta ningún obstáculo. Recordemos que no es en nuestras fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo y clamando la presencia de Dios en nuestra vida. Ser líder discípulo es un privilegio y una gran responsabilidad. Nosotras ya no somos más del pueblo. Hemos sido llamados por el Señor a ser sus discípulos. Así que activémonos en seguirle, en prepararnos y en la misión de salvar, de ver almas salvas y transformadas, dejando las cargas del pasado y las cejas del presente. En Hebreos 12:11 nos dice el Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es, nos debemos de ejercitar, nos debemos de preparar, primeramente porque no podemos ir a dar un evangelio que no hemos aprendido. Tenemos muchas herramientas, nuestra congregación nos ha dado clases de discipulado como esta que estamos tomando, nos ha dado la escuela de liderazgo. Y nosotros tenemos que estar preparadas porque está el mundo muy necesitado de la salvación. Nosotros tenemos ahorita que ser colaboradores de Dios. Para eso Dios nos ha llamado. Dios nos hizo un llamado. Primero nos llamó para estar separadas del pecado, pero Él ahora se ha agradado de nosotros y nos ha conminado una misión muy grande, es ir y llevar el evangelio. No importan las circunstancias, no importa que nos hagan un menosprecio, lo sufrió nuestro Señor Jesús. Él fue menospreciado. ¿Qué nos podemos esperar nosotras? Si Él, con la autoridad que Él ejercía, con la palabra, con la sabiduría que Él tenía, fue menospreciado, nosotras no debemos de darnos por ofendidas, todo lo contrario. Ese es el gozo que nosotros vamos a experimentar al ver a nuestros seres queridos y a nuestros prójimos en vidas santas, apartados del mal, viviendo el gozo de la salvación. Eso es un regalo a nuestra propia alma, para la gloria de Dios.
Así de eso nos trata esta palabra en Hebreos 12:11, que nosotros vamos a experimentar ese gozo de ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, con sus familias, llevando esa vida apartada para el Señor. Como punto número A, tenemos el valor que tiene un alma. Tenemos el valor que tiene un alma. El Señor Jesús tiene su corazón en toda persona, ya sean multitudes o individuos. En Mateo 9, 35, 38 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de la mies es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Él es el Señor de las mies. Él está llamándonos ahorita para que vayamos como obreros a recoger su mies. ¿Qué es la mies? Es el fruto que tenemos nosotros que recoger. Es esa semilla que no debemos dejar perder porque no hay quien la riegue, porque no hay quien le lleve el abono que necesita. Nosotros tenemos que ser esos obreros de Dios. Tenemos como discípulos, tenemos que ejercer ese papel. Ya no podemos estar sentadas, debemos de levantarnos de nuestra silla en esa comodidad que tenemos. Tenemos que salir y hablarle a nuestros prójimos. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Nuestros próximos, nuestra propia familia. Primero nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Primero nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Todos tenemos a quien hablarle, pero también están nuestros vecinos y nosotros tenemos que ser llevadas a compasión por ellos, que nuestras vidas sean realmente cambiadas para el servicio del Señor. Nosotros ya no podemos ser completamente solitarias, ni nada más alimentarnos y comer de la palabra. Eso es bueno y eso así tiene que ser, pero ahora tenemos que ir a vertir esos ríos de agua viva que Dios ha depositado en nosotros, los tenemos que ir a vertir a los demás. Que los demás conozcan del amor de Dios, que los demás conozcan que Dios dio su vida, dio a su Hijo para que con este sacrificio perfecto y completo de Jesús en la cruz, nosotros fuésemos redimidas. Sí, tenemos que valorar el sacrificio de Jesús con compasión, el sentimiento. ¿Qué es la compasión? Primero que todo vamos a ver qué es compasión. Es un sentimiento que se produce en una persona al ver sufrir a otra y que lo impulsa a aliviar su dolor, sentir el sufrimiento de otros como propio. Recordemos que nosotros también estábamos igual que ellos, sumidas en nuestros delitos y pecados y con dolor en nuestra alma. Hemos sido sanadas de nuestro corazón, de toda herida. Hemos sido sanadas de nuestra alma. Nos han sanado nuestros cuerpos físicos, porque en la oración hemos visto esas sanaciones. Nosotros tenemos que ir a llevarla. Tenemos que ir a hablar de las buenas nuevas de Jesús, de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Crees que el Espíritu Santo necesita incrementar la compasión en ti? Oremos al Padre diciéndole: Señor, incrementa en mí tu misericordia por el que sufre, por el que te duele, y envíame a aliviarlo con tu amor. Así nos dice la palabra en Santiago 1:27. Nosotros no nos debemos dejar llevar por las malas noticias, que no nos abrumen. No nos dejemos llevar por eso. Tengamos compasión por los que están sufriendo. Cuando oímos las noticias, en lugar de decir: ay, qué pena, qué dolor, qué fuerte, no, es: Señor, ten compasión de ellos. Irnos y doblar rodillas y clamar al Señor que tenga compasión de ellos, que mande obreros, pues nosotros también somos obreros.
Y nosotros Dios nos ha dado un territorio. Veamos qué es lo que nos corresponde, que Dios, a quienes está mandando Dios, y oremos por los que queremos que Dios mande a nosotros. Ya muchas tenemos la dicha de que nuestros hijos nos ven entregadas al Señor, y les aseguro que esto va a dar fruto. Aún los hijos que todavía no han venido al Señor, cuando nos vean a nosotras con vidas cambiadas, con vidas transformadas, ellos también van a tener ese anhelo. Van a decir, vimos a mi madre en una condición de tristeza, de dolor, de desengaño, pero ahora la vemos levantada, fortalecida, llena de fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser un testimonio de lo que Dios es. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es bendición, Dios es salvación. Nosotros tenemos que mostrarlo al mundo. Sabemos que el mundo está muy descompuesto, tan deteriorado. Oremos por ellos, por los niños que los tienen en esclavitud sexual, por los femicidios. Nosotros no podemos ir a salvarlos, pero Dios sí. Dios tiene todo el poder, Él es soberano. Pero en nuestras oraciones lo van a alcanzar. Van a tocar el corazón de Dios, porque tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de bondad, tenemos un Dios compasivo, que deja las 99 y va por la una que se perdió. ¿Cómo no va a tener compasión de esos niños? Dios va a ver por ellos, pero Dios necesita que colaboremos con Él. No seamos nosotros insensibles o indiferentes a la necesidad y al dolor. Persistamos en oración a que Dios toque el corazón de toda persona que tenga la maldad arraigada, y pidamos por los necesitados. En Mateo 14, del 14 al 21, nos dice la palabra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les respondió y les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Fíjense aquí lo que está haciendo Jesús. Primero que todo, él ya también estaba cansado. Recordemos que él vino en su condición de hombre. Si él vio que estaban cansados los demás, él también estaba cansado. Y él no dijo que se vayan los demás porque también yo voy a descansar. Él tuvo compasión de ellos. Ese es un primer punto. Después, él les dijo a sus discípulos: traedlos acá. Vamos a darles nosotros de comer. ¿Sí? Y así fue. Los mandó recostarse, los mandó reposar, a que tuvieran un rato de reposo, mientras él iba a orar. ¿Y qué hizo? Oró a Dios, y Dios le multiplicó los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios que fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero también dio Jesús otra orden. Les dijo a sus discípulos, ya que fueron saciados, recoger todo lo que sobró. Dios no quiere que seamos desperdiciados, pero quiere que ayudemos al necesitado, al que vemos con hambre, al que vemos que le falta un abrigo, al que le falta una cama, al que le falta una silla. Nosotros tenemos que mirar con compasión al necesitado, porque esa muestra nos dejó Jesús, y nosotros somos discípulos. Y si somos discípulos, tenemos al maestro de maestros, que es Jesús. Y aquí nos está él diciendo cómo debemos de actuar: con compasión y con amor, siempre. Este maravilloso relato nos permite apreciar que los discípulos no veían la necesidad de la gente como la veía el Señor Jesús. Ellos querían que se acabaran las conferencias y se pasara
desaparecieran la multitud para que fueran a buscar qué comer. Pero la respuesta del Señor los sorprendió. Denles ustedes de comer. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Hoy el Señor nos dice también, dales de comer, de lo que comes a diario, de la palabra que comes entre semana en tu casa de vida, en tu congregación, de lo que comes el domingo en la reunión general. Llévales su palabra como discípulo y establece el evangelio en sus corazones. Ora por su necesidad y pide al Padre que bendiga los pocos o muchos recursos materiales con que cuentas para que los multiplique y alimentes también físicamente a muchos. Por eso Dios nos da el poder de hacer riquezas para nosotros compartir de lo mucho que Dios nos da a los que están necesitados. Qué difícil es, muchas ocasiones, para nosotros como personas comunes y corrientes, desprendernos de lo que decimos. Me ha dado mucho trabajo. He trabajado toda la vida para tener lo que tengo. Pero si nosotros nos fijamos, teniendo en la medida que sean nuestras posibilidades, siempre tenemos algo que dar. Siempre. Y siempre va a haber algún necesitado a quien nosotros podemos ayudar. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él nos dice, que seamos compasivos, porque Él fue compasivo. Él tuvo compasión. Dice, Él tuvo compasión de ellos cuando vio la gran multitud. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. El Señor bendijo los poquitos panes y peces y los dio a los discípulos, y los discípulos los repartieron a la multitud y todos fueron saciados. El Señor no nos va a dejar desamparadas. Así nosotros quitemos de nuestra comida un plato, 2 platos, les aseguro que todos esa comida que dejamos en nuestro recipiente va a alcanzar, nos va a saciar a nosotros también, aunque le quitemos 2 raciones, 3 raciones. Dios nos multiplica, Dios no nos deja desamparadas jamás. Aquí 4 cosas que el Señor nos muestra. Su carácter compasivo, la fe en el Padre para bendecir los pocos recursos, el poder de la bendición y la multiplicación restante. Activemos el poder de la bendición. Levantemos los ojos al cielo ante la necesidad para que el Padre bendiga nuestra casa de vida con almas nuevas. Hagámoslo con fe, porque nada hay imposible para el que cree. Así nos dice Mateo 9:33, la palabra de Dios. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todas las que estamos aquí hemos recibido bendiciones, sanidad, provisión, vidas transformadas, matrimonios restaurados. Los hemos visto. Nosotros creemos. ¿Por qué no llevamos esa fe que tenemos nosotros a compartirla a los demás? Que no sean palabras así nada más dichas por decirlas. Digámoslo con amor, como nos habló Dios a nosotros. Jesús nos atrajo así con amor. Dice la palabra de Dios, nos atrajo con lazos de amor. ¿Sí? Nos miró cuando estábamos en más necesidad. Llamémosla de la clase que sea, física, espiritual, emocional, pero estábamos en necesidad. Cuando nosotros vino Jesús a nuestra vida, lo primero que nos trajo fue paz, porque reconocimos su amor en nosotros. Y eso es lo que estamos ahorita nosotros. De eso se trata esta lección, que tengamos el atrevimiento de creer que al estar en Cristo tenemos todo lo que se necesita para ir a las personas en lo individual y a las multitudes. Que se diga de tu casa de vida y de CBL, nunca he visto cosa semejante. Animémonos a abrir casas de vidas. Animémonos. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos para invocar su nombre, Él se encuentra en medio de ellos. Él se encuentra en medio de nosotros ahorita.
en la casa de cada uno de ustedes, aunque Marina viva en Nicaragua, aunque Betty vive en Cuernavaca, aunque Catita vive en Toluca, nosotros estamos aquí en el Distrito Federal. No, aún así, Dios está con todas nosotras. Recordemos que tenemos un Dios que es omnipresente. Él está con nosotros en donde quiera que estemos. En Mateo 15, del 29 al 31 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vayamos más allá de nuestra comodidad y del qué dirán. Si no vemos la manifestación instantánea de la sanidad o del milagro, nosotros debemos de orar. Cuando vemos una persona, un vecino, miren, no es necesario que nos caigan bien. A veces tenemos vecinos que ni siquiera saludamos. ¿Por qué? Porque salen con indiferencia, salen con mal modo, quizá muchas veces nos molestan hasta en nuestra propia casa, con algo, con lo que sea, o un mal comentario, una respuesta agria. No nos desanimemos. Mostremos que nosotros no somos como ellos. Dijo Jesús: si te dan en la mejilla, pon la otra. No nos vamos a dejar que nos estén apaleando, pero demos la muestra del amor de Dios. Movámonos con compasión hacia nuestros semejantes. Recordemos que ellos no conocen de Jesús, que ellos no conocen del amor de Dios, que ellos viven en unas tradiciones mundanas. Nosotros ya fuimos sacadas de esas tradiciones. Nosotros ya tenemos una relación con Dios, con nuestro Señor Jesús. Sabemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser una Biblia andante, nos han dicho nuestros maestros, nuestros pastores. Nosotros tenemos que ser una Biblia andante. ¿Cómo? Moviéndonos a compasión como lo hizo Jesús, mostrando el amor de Dios, teniendo nosotros buenas respuestas, aunque nos hablen feo. Les aseguro, dice en Proverbios, que una respuesta pasiva aplaca un comentario agresivo. Y eso es verdad. ¿Cuántas veces hemos recibido una respuesta agria, pero nosotros respondiendo con tranquilidad, con calma y con amor, se bajan, como dicen, se bajan los humos? Y así es. ¿Sí? Así es como nosotros tenemos que caminar. Derribemos todo argumento producto de nuestras experiencias pasadas que nos lleva a pensar que Jesús nos sana. En la palabra que acabamos de leer dice que Él sanó a todos y lo sigue haciendo hoy. Señor, yo tomo esta palabra y decido creerla. Tú dices que sanas a todos, que liberas a todos, porque tu corazón amoroso se compadece de todos, no solo de algunos, y yo soy tu instrumento. Ese es nuestro pensar, así debemos nosotros de pensar. Arraiguemos esa palabra en nuestro corazón, la tenemos en Hebreos 13:8. No solo debemos de leer la palabra para tener un conocimiento, tenemos que vivirla. Cuando nosotros somos unas hacedoras de la palabra, activamos el poder de Dios. Porque nosotros, si somos unas hacedoras de la palabra, estamos mostrándole al mundo a quién tenemos por Dios. Y tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que por amor dio a su Hijo unigénito, para que nosotros al creer en Él y conocerlo no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, darnos vida eterna, que no se pierda ninguna de las almas. Ve por las almas, dice el punto B, ve por las almas. La parábola de la oveja perdida es un magnífico ejemplo del corazón del Señor por las personas en lo individual. En Lucas 15, 3, 7 nos dice la palabra de Dios. Entonces se les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros,
teniendo 100 ovejas. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué nos habla esta palabra? Dice, deja las 99, pero no las deja desamparadas, las deja resguardadas, las deja en lugar seguro, pero va por la perdida. No deja que se le pierdan las 99. Dice Jesús nuestro Señor en el Evangelio de San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque me conocen, son mías, me las dio mi Padre, y lo que es mío no me lo quita nadie. Yo soy el buen pastor. Él nos dice que Él es nuestro buen pastor. No nos va a dejar, pero sí nos dice: vayan por la perdida. Yo estoy con ustedes. No las dejaré solas. Siempre las acompañaré, siempre estaré con ustedes. Y si nosotros clamamos la presencia de Dios en nosotros, que vaya en nuestra vida, que vaya caminando con nosotros, y la guía del Espíritu Santo, vamos a ir por las almas perdidas. Porque eso es un mandamiento que tenemos de Dios. No es una invitación, es un mandamiento. Recordemos que nos está diciendo el Señor con mucho amor, vayan por las almas. Dios no quiere que se pierda ni un alma. Nos está diciendo esta palabra, que por un pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo. Imagínense ustedes a cuántos les han hablado. A todos esos que han hablado, que han venido al arrepentimiento, ha habido fiesta y gozo en el cielo. Un buen pastor va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Todo pastor sabe exactamente cuántas ovejas tiene. Este tenía 100 ovejas y una se le había perdido. Esto nos indica que él siempre las contaba. De lo contrario, no se hubiera dado cuenta que le faltaba una. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que estar al pendiente de nuestras ovejas, las que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que cuidarlas. Tenemos que estar al pendiente de ellas, no hacerlas dependientes de nosotros, pero nosotros sí estar al pendiente de ellas, que eso es muy distinto. Reconozcamos la importancia de cuidar individualmente a cada persona que el Señor nos ha dado en nuestra casa de vida y, por supuesto, en la familia. Necesitamos conocer el estado en que se encuentra cada persona que nos ha sido asignada. Si está sana, si está enferma, si tiene empleo o está desempleado, si está alegre o deprimido. Debemos interesarnos por todos. ¿No hemos recibido llamada de ellos? ¿No sabemos de ellas? Una llamadita que nos puede llevar por mucho 15 minutos, y miren, eso ya es demasiado. Pero con una llamadita, ¿sí? No te he visto, ¿cómo estás? Miren, hay ocasiones que la gente no necesita ni de comida, ni de un abrigo. Pero ¿qué tal un abrazo? ¿Qué tal una palabra de aliento? ¿Qué tal una palabra de decirle: no estás sola? Dios está contigo. Nosotros somos emisarios del Señor, somos discípulos líderes que seguimos siendo discípulos. No podemos dejar de estar sostenidas de la mano de Dios, pero tenemos que ir y caminar ya a buscar a los perdidos. En Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Ay, miren, aquí está la cita que les decía yo. Mis ovejas oyen mi voz. Apúntenla, por favor. Es Juan 10, 27 al 28. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa promesa. Cuánto amor tenemos de nuestro Padre, de nuestro Señor, nuestro Salvador, que es Jesús. ¿Qué tanto atiendes a los miembros y asistentes de tu casa de vida?
¿Los conoces por nombre? ¿Sabes si ya están bautizados en agua y en el Espíritu Santo? Si saben orar, si ya están en el centro de liderazgo, si han ido a un seminario de vida. El cuidado de las personas es nuestra prioridad. Fíjate que en la parábola dice que reúne a sus amigos para que se alegren con él por haber encontrado a la oveja perdida. Tú y yo somos ovejas del Señor Jesús y Él nos ha encargado con los pastores y líderes de Centro de Vida Lomas para ser atendidos y cuidados. ¿Y cómo nos cuidan? ¿Y cómo nos cuidan? Hasta un teléfono han puesto ahí fijo, para que si nosotros no tenemos quien ore por nosotros, hablemos a ese teléfono y pidamos una oración. Gracias a Dios nosotros tenemos una casa preciosa. Esta casa de vida número 60, que es donde nosotros estamos, a la cual pertenecemos en nuestro discipulado, en nuestra casa de vida, es hermosa, porque apenas una cae, y se levantan todas. Viene el ejército de Dios a orar, a interceder, pero hay mucha gente que no tiene esta oportunidad y nosotros sabemos quiénes son. Y si no sabemos, preguntémosle al Señor, Señor, ¿a quién pones tú en mi corazón para que yo vaya y la busque? ¿A quién pones? Debemos a veces, hay ocasiones que son la gente un poquito desconfiadas, podríamos decir, ¿sí? O desesperanzadas, quizá. Pero nosotros les vamos a llevar vida, nos vamos a llevar un mensaje de salvación, les vamos a llevar el mensaje de amor, el amor de Dios, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Se los vamos a presentar, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, que es el camino, la verdad y la vida. Es tan fácil hablar cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios. Al nosotros estar leyendo la palabra de Dios y estar rumiándola y estar leyéndola y leyéndola, se arraiga nuestro corazón, y cuando nosotros hablamos, fluye y fluye y fluye. ¿De qué vamos a hablarles? Del amor de Dios. Me gustó mucho esta traducción que dijimos, de que dice, ya no anden como las viejas chismosas. Por un momento me hizo reír, porque nos dice, ya no anden ahí chismeando, ya no anden perdiendo el tiempo en las cosas del mundo. Mejor dedíquense a leer la palabra, prepárense, porque saliendo a la calle va a haber una persona necesitada que ustedes van a ver cómo se les van a acercar. Nos tenemos que preparar, no podemos ser improvisadas. Esta lección nos conmina a eso, a estar preparadas, a prepararnos, y la preparación es diaria, leyendo la palabra. Tenemos una herramienta grandísima que nos dieron en nuestra congregación, que es nuestro diario vivir. Nos va guiando en la lectura. Nosotros vemos aquí personas que empezaron de cero, pero empezaron a leer la palabra y vemos el crecimiento, pero esa persona, alguien le habló, alguien la invitó a esta casa de vida. Sabemos de quién hablamos. Vimos una persona recién llegada, en ceros, y la vemos ahora hasta dirigiendo las oraciones de los lunes, que es Catalina Jacinto, por quien damos gracias por su vida a nuestro Padre Celestial. Entró bebé de leche, le teníamos que dar papilla, pero ahorita es una guerrera en oración, una servidora del Señor. Cuando nosotros vemos esos frutos, nos alegramos y nos gozamos. Si nosotros nos gozamos como hermanas de ella, ¿cómo se gozará nuestro Padre Celestial cuando nos ve? ¿Podemos darle ese gusto a nuestro Padre? ¿Podremos decirle, Padre, he aquí, en lo poco que me pusiste fui fiel? Él sabrá dónde nos va a poner, pero nosotros tenemos que ser fieles al llamado que Él nos hace.
Vamos a tener como activación glorificar a Dios por cada persona y por las multitudes que estén llenando nuestra congregación CBL Garden Santa Fe. Dios ama de tal manera al mundo que se alegra por cada pecador arrepentido que entra al reino por medio de tu evangelismo y por el mío y por el cuidado que le damos a cada persona que el Señor nos ha traído como discípulos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Santo Dios, por esta lección 26 que nos diste, Señor. Qué hermosa lección, Padre. Siempre nos llevas adelante, adelante a caminar un paso más, un paso más. Hoy nos estás mandando a buscar las almas perdidas, Señor. Sabemos que la obra no la hacemos nosotros, la haces tú, Padre. Nosotros somos guiadas por el Espíritu Santo a llevar tu palabra. Señor, fortalécenos en ti. Muéstranos a quién quieres que les hablemos. Hay tanta necesidad en el mundo, Señor. Lo vemos en nuestra propia casa, lo vemos en nuestra propia familia, lo vemos en nuestros vecinos, Padre. La gente que nos rodea está tan necesitada de ti. Señor, ármanos, ya nos estás entrenando, Señor. Ya nos estás capacitando por medio de tu Santo Espíritu. Ahora guíanos, Señor, a llevar tu palabra. Ya nos enseñaste, Señor, tu palabra, a leer, a discernir, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, acompáñanos, que sea tu presencia con nosotros, que seamos guiadas por el Espíritu Santo para ir a todo aquel a quien tú nos envíes, Señor. A todo aquel a quien tú nos pongas en nuestro corazón. Danos compasión por el necesitado, Señor. No nos dejes ser indiferentes a las necesidades. Que a nadie que veamos necesitados nos pasemos de largo, sino que nos detengamos, aunque tengamos prisa, Señor. Que nos detengamos y preguntar, ¿cómo estás? Señor, muéstranos cómo llegar a ellos y muéstranos a quién quieres traer tú a nosotros. Todo esto, Señor, para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor Cristo Jesús, para glorificarte a ti, Padre, que estás en los cielos, porque tú mereces toda la gloria, toda la adoración, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.